Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar a tiempo dentro de este congreso. Vamos a dar un lapso de 3 minutos para que puedan ingresar los demás participantes a este webinar. Muchas gracias. Ahora sí, ya pasando los 3 minutos, damos la bienvenida al expositor, el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien desde la provincia A Coruña de España estará realizando esta presentación gracias al uso de las plataformas digitales y a esta nueva forma de interacción virtual. Y a todos ustedes por haber aceptado esta invitación al congreso virtual llamado El papel de la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19. Esto se realiza como parte de las actividades educativas del Cuerpo Académico de la Administración Pública y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se les informa que dentro de esta plataforma se encuentra el chat de preguntas, mismo que estará habilitado para que puedan realizar el cuestionamiento a nuestro expositor. La estructura de esta mesa del Congreso será de la siguiente manera. El expositor tendrá 40 minutos para impartir su tema. Posterior al mismo, se tendrá la ronda de preguntas, las cuales fueron realizados por ustedes durante la exposición del doctor. La doctora Nancy Nelly González San Miguel es quien estará llevando la moderación de esta mesa del Congreso virtual. Sin más preámbulos, daremos inicio a esta mesa del Congreso con la exposición del doctor Jaime Rodríguez Arana, con la conferencia denominada Derechos Administrativos en tiempos de COVID-19. Daremos lectura a su semblanza manifestando que es catedrático, director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de A Coruña, España, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, director del doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, presidente de Innovatio. Asimismo, es autor de monografías y artículos académicos sobre derecho público y administración pública. En este momento se le otorga el uso de la palabra al doctor Jaime Rodríguez Arana y le reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de este congreso. Muchas gracias, doctora Nancy González de San Miguel. Muy agradecido por la invitación para estar presente en este congreso virtual. También deseo saludar a todas las personas que van a seguir esta charla, esta conferencia. Tengo que decir también que
he tenido la oportunidad y el privilegio en el pasado de haber estado ya varias veces en esta casa de estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los años 2004, 2005, 2008. Me parece que participé en sendos congresos de Derecho Administrativo, siendo invitado por las autoridades académicas de entonces y muy especialmente por quien dirigía en ese momento la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Jorge Fernández Ruiz. Dicho esto, voy a señalar cómo va a ser esta intervención. Yo voy a hacer una introducción sobre el derecho administrativo en la actualidad y cómo lo impacta el virus. Luego hablaré también de las actividades de la administración tradicionales para hacer una referencia especial a la actividad administrativa de prevención y de precaución, que en este momento tiene una importancia creciente. También me voy a referir brevemente a el derecho de excepción, cómo deben de ser las normas jurídicas que se aprueban durante un periodo de emergencia o excepcional. A renglón seguido trataré sobre la naturaleza de las potestades públicas que en este momento el ordenamiento atribuyen a las administraciones en situaciones de emergencia y de excepción. Una referencia al ejercicio de las libertades también en el estado de emergencia sanitaria. Un análisis rápido sobre el concepto del interés general, que creo que es uno de los temas más interesantes que podemos tratar hablando de esta materia. Las relaciones entre la administración pública y la ciencia, porque están viendo todos ustedes, también en México, como en otros países, que los gobiernos precisan de comités científicos que les asesoren para tomar las mejores decisiones posibles. También hay que hacer una consideración de lo que es la buena administración en tiempos de emergencia. Por supuesto, las funciones de control que existen frente a la actividad del gobierno por parte de los distintos poderes, del poder legislativo, del poder judicial. Si nos da tiempo, haremos una consideración rápida sobre la potestad administrativa de contratación pública para rematar con una serie de consideraciones sobre la globalización del derecho administrativo, que en este momento está cobrando también una actualidad muy importante, y las cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado por la gestión en los tiempos de coronavirus. Son muchos temas, yo no puedo entrar en todos ellos de forma monográfica porque cada uno de ellos daría para una única conferencia, pero creo que para los más jóvenes, entre los cuales me incluyo porque yo soy estudiante también y estudio todos los días para intentar comprender mejor esta rama del derecho público que es el derecho administrativo tan huidiza y tan difícil a veces de aprender porque está conectada inescindiblemente con las arenas movedizas de la realidad, de la real realidad. El derecho administrativo clásico, el que se explica en nuestras facultades de derecho todavía y que trae causa de la Revolución Francesa y de una visión muy concreta y determinada de la administración como una institución que ejerce poderes, prerrogativas y privilegios, es una visión que poco a poco hay que ir abandonando. No porque sea mentira que la administración no tenga poderes y potestades, que las tiene, lógicamente. Lo que ocurre es que hemos estado durante mucho tiempo enzarzados en discusiones acerca de los privilegios y prerrogativas de la administración que nos han oscurecido el panorama de nuestra materia, que no es otro que el de un derecho del poder público, por supuesto, pero para la libertad solidaria de los ciudadanos. No podemos perder la referencia del ciudadano, de la persona, del habitante, como la queramos llamar en cada uno de nuestros ordenamientos, según la terminología al uso. Las personas son los destinatarios, las destinatarias de las políticas públicas y el derecho administrativo como ordenamiento jurídico es el derecho del poder público para las libertades de los ciudadanos. Ahora, y realmente desde hace tiempo, deberíamos haber focalizado más nuestra mirada sobre el modelo del Estado
en el que vivimos, que es un modelo de Estado social y democrático de derecho, o Estado constitucional de derechos, o Estado democrático y participativo social, como le queramos denominar, pero es un Estado en el cual la Administración tiene un papel muy importante como protectora, como defensora y como promotora de derechos fundamentales de las personas. Y la temperatura democrática de una Administración se mide en relación también en una época como esta, de cuarentena y de confinamientos y de emergencia sanitaria, por cómo la Administración protege, defiende y promueve los derechos y las libertades de los ciudadanos. Podría parecer hasta paradójico que, viendo lo que estamos viendo en tantas latitudes, unas más que otras, con más intensidad que otras seguramente, donde emergen derechos de excepción para proteger a la salud de los ciudadanos, pareciera que el derecho, el Estado de Derecho, se suspendiera. Y todo lo contrario. Esto es una de las ideas que quiero enfatizar más en esta conferencia. El Estado de Derecho está más vivo que nunca. El Estado de Derecho no está confinado, no está en cuarentena, todo lo contrario, es la garantía de la libertad. Porque si no tenemos Estado de Derecho, el poder que ahora dispone de potestades a veces extraordinarias, podría tener tal presencia en la vida de los ciudadanos que hasta podría ahogar o laminar las libertades. Y esto no puede ocurrir de ninguna manera porque el Estado de Derecho depende del compromiso cívico que todos nosotros los ciudadanos tengamos en relación con una serie de principios. Principio de juridicidad. ¿Qué quiere decir? Que el poder está sometido a la ley y al derecho, a las normas que se están elaborando en estos días de excepción y al derecho, que es el aire, la atmósfera de la justicia, que impide que el poder campe a sus anchas, que el poder haga lo que le viene en gana. No, el poder tiene que someterse a la norma y al derecho. También en épocas de emergencia. Yo diría, sobre todo en épocas de emergencia, porque en épocas de emergencia hay más discrecionalidad del poder y hace falta que éste actúe con más mesura, con más ponderación, con más criterio, insisto, para proteger, defender y promover los derechos fundamentales de las personas. En México, como en otros países, en España, por ejemplo, se están dictando normas en estos días, normas de excepción, normas que tienen como objeto superar la pandemia, que tienen como objeto defender los derechos de los ciudadanos, sobre todo el derecho a la salud, que tiene una limitación temporal, porque son normas que se dictan para el tiempo que dura la emergencia y con el objeto de superar esta situación de pandemia y recuperar la normalidad para que poco a poco vayamos pudiendo reintegrarnos a la actividad ordinaria. Pero es importante destacar, insisto, que estas normas de excepción son normas solo y para esta situación. No tendría sentido que, aprovechando esta situación de anormalidad, se dictaran normas con vocación de permanencia sobre aspectos que no tienen nada que ver con la excepcionalidad. Eso sería un fraude, sería una lesión muy intensa del principio de seguridad jurídica y haría tambalear el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como les decía antes, se funda sobre la juridicidad para que el gobierno y la administración estén controlados, debidamente controlados, más controlados incluso que en situaciones ordinarias, porque en situaciones ordinarias tienen poderes ordinarios, ahora tienen poderes extraordinarios y hace falta controlarlos para que esos poderes se realicen única y exclusivamente para la finalidad que está establecida en el ordenamiento, que es la de combatir la pandemia y reducir los contagios y proteger de una forma más efectiva la salud de los sanitarios en primer lugar y en segundo lugar de todos los ciudadanos. La separación y división de los poderes es un principio también del Estado de Derecho que hay que preservar en este momento. Poder ejecutivo,
tiene su tarea, el Poder Legislativo tiene la suya y el Poder Legislativo tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Los parlamentos tienen que funcionar, tienen que interpelar al Gobierno, tienen que preguntar al Gobierno, tienen que hacer el control político del Gobierno. Y luego el Poder Judicial, que es otro poder independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, tiene que realizar con normalidad su función de control, sobre todo en aquellas áreas en las cuales puedan verse lesionados derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, Estado de Derecho más vivo que nunca. El Estado de Derecho no está en cuarentena y es muy importante que se preserve en todo momento el Estado de Derecho para que efectivamente salgamos, como hay que salir en una situación de emergencia, de la mano de la ley y del derecho, no de la mano del palo ni la mano de un poder omnímodo o de un poder incontrolado que hace lo que le viene en gana, porque eso es del antiguo régimen, eso es propio de las monarquías absolutistas que gracias a Dios ya hemos superado desde la Revolución Francesa a nuestros días y que esperemos que no regresen en ningún momento. La actividad administrativa en este momento más importante es una actividad administrativa que no se ha estudiado suficientemente, que es la actividad administrativa de prevención y de precaución. Nosotros en la teoría de la actividad administrativa, cuando damos clase en las universidades, hablamos de la actividad de policía, que es actividad que limita derechos de los ciudadanos. En estos días hay una actividad de policía intensa, porque hay muchos derechos que están limitados, que están restringidos. Ojo, no quiere decir que se pueda lesionar el contenido básico del derecho, eso nunca. O sea, puede ser que ahora la libertad de circulación esté más restringida porque efectivamente, pues para evitar los contagios se nos recomienda o se nos insta a que estemos en nuestros domicilios. Pero eso será por un tiempo determinado, en unas condiciones determinadas. O, por ejemplo, también la libertad de circulación, al limitarse, pareciera que se limitan otros derechos fundamentales, como es el derecho de manifestación. Sin embargo, hay países europeos, claro, cada país es cada país, tiene su idiosincrasia, tiene un grado determinado de infección en los ciudadanos, unas estadísticas, pero en Alemania, por ejemplo, se han autorizado algunas manifestaciones, eso sí, en coche, 50 coches, pero la manifestación se ha autorizado porque se entiende que las libertades tienen que poder seguir ejercitándose en el estado de alarma y en el estado de emergencia o el estado de excepción. Otra cosa es que se ejerzan bajo un régimen de preservación de la seguridad y del derecho a la salud o el derecho a la libertad religiosa. Es evidente que las iglesias de cualquier confesión no pueden estar abarrotadas en este tiempo porque sería incoherente e incongruente, pero que se pudiera una iglesia pues con una mascarilla, guardando las distancias para que no haya contagios, pues eso, si se puede conseguir, no tiene por qué impedirse, porque, insisto, no estamos en una situación en la que los derechos fundamentales y las libertades se hayan suspendido, que es lo que se llama técnicamente estado de excepción. Por lo menos en Europa estamos en un estado de alarma, donde se restringen algunas libertades y todas las medidas van orientadas y dirigidas al control de la pandemia, a superar la pandemia, a evitar los contagios y a que cuanto antes podamos recuperar la normalidad. Esta actividad de prevención y de precaución es una actividad que, como digo, se complementa a la de policía, a la de servicio público, es decir, a la actividad en la que la administración presta funciones a los particulares, y a la actividad de fomento en la cual la administración promueve, auxilia, facilita que ciertas actividades privadas se puedan realizar en un determinado régimen jurídico. Ahora, la prevención es muy importante. Es más, si la actividad de prevención hubiera estado mejor instalada en nuestras administraciones públicas, probablemente no hubiéramos llegado a la situación que hemos llegado. ¿Por qué? Porque si tuviéramos estructuras de prevención de riesgos de distinta naturaleza, climáticos, económicos, financieros, pesqueros, ganaderos, sanitarios, y tuviéramos una administración preparada que cada año hace simulacros, que se entrena para estas pandemias y para estos coronavirus, pues seguramente no habría tenido la dimensión que ha tenido esta pandemia.
¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que no estamos preparados, que no hemos estado suficientemente preparados, a pesar de que la OMS en enero a finales ya avisó de la pandemia, a finales de enero. Sin embargo, los países no cerraron sus fronteras y no adoptaron medidas drásticas, en algunos casos incluso hasta mediados de marzo, cuando se sabía que esto es una realidad que está llegando y que va a llegar. Y de esto tendrán que dar cuenta los dirigentes, porque se responde por acción y también por omisión, como veremos más adelante. En el tiempo de emergencias, como el que vivimos, de emergencia sanitaria, ya lo hemos indicado, los poderes públicos, las administraciones públicas disponen de mayores poderes, disponen de una mayor discrecionalidad, como es lógico y natural. Esto no debe llamarnos de ninguna manera la atención. Lo que ocurre es que esos poderes, como son más discrecionales y son más especiales que en una situación ordinaria, las administraciones tienen que ejercerlos con más mesura, con más templanza, con más proporción que incluso en situaciones ordinarias. Esto no es fácil porque esto depende del temple democrático, del compromiso democrático de los gobernantes y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Donde hay gobernantes que tienen una conciencia democrática alta y cuerpos y fuerzas de seguridad que también disponen de ese compromiso cívico, bueno, pues la excepción será el abuso. Donde no ocurre eso, lo normal es el abuso. Y el abuso del derecho, el exceso del poder es algo contrario al Estado de Derecho y algo que debe ser objeto de reacción y de reproche jurídico, como es lógico. Esos poderes que tiene el Estado, que tienen las administraciones públicas, son poderes extraordinarios. En este momento son poderes extraordinarios atribuidos por las normas, por el ordenamiento jurídico. Y como son extraordinarios, la libertad tiene que ser ejercida de forma extraordinaria también, porque si no, corremos el peligro de que el poder, a través de la propaganda y aprovechándose del control de los medios de comunicación, puede presentarnos una realidad ficticia y virtual. Hay países en Europa, por ejemplo, en los cuales en las televisiones jamás aparecen las personas que fallecen. No se ve ni un sarcófago. No se ve las familias que sufren y que tienen dolores. ¿Por qué? Porque se quiere ocultar la realidad en un colosal ejercicio de manipulación y de control y dominación social que debería estar prohibido. Y las administraciones y gobiernos deberían estar dedicados única y exclusivamente ¿a qué? A dar los medios necesarios para que se cure a los enfermos, para que se prevengan más contagios y para salir adelante de la crisis. Lo que ocurre es que, lamentablemente, todavía, a pesar de los pesares y el tiempo transcurrido, la visión ideológica del poder supera la visión jurídica del poder y, por lo tanto, necesitamos recordar una y mil veces que el Estado de Derecho no está en cuarentena, que el Estado de Derecho está más vivo que nunca, que los poderes extraordinarios se pueden ejercer de forma moderada, templada, proporcionada, para, y esto es muy importante, para la protección, defensa y promoción de las libertades. Porque para eso es el poder. El poder no es para conservar la posición, o el poder no es para colocarse por encima de los demás y dominarlos y someterlos. No, ese es un poder de un Estado totalitario, autoritario, pero en un Estado democrático el poder está al servicio de las personas, al servicio de los ciudadanos. En estos días, seguramente, hay un término, una palabra que ustedes, como nosotros, en muchas partes del mundo, se escucha reiteradamente, que es la palabra interés general. Hay que tomar esta medida por razones de interés general. Hay que sancionar a las personas que incumplen el confinamiento por interés general.
hay que requisar estos test de los laboratorios privados por interés general, hay que tomar estas medidas por interés general. Es una palabra que se utiliza con ocasión y sin ella, ya en situación de normalidad. Pasa que ahora, en situación de excepcionalidad, más si cabe. Y es verdad, la palabra interés general es una palabra muy importante en el derecho administrativo, muy importante. Pero es una palabra que tiene contenido, no es una palabra que sirva para cualquier cosa, sino que tiene contenido. Y para realizar poderes en función del interés general no se puede hacer cuando le vengan gana al gobernante o a la policía o al gobernador o al ministro o a quien sea. No. El interés general en una democracia, otra cosa es que estemos en un estado totalitario o autoritario, como hay algunos en el mundo que todos conocemos, en los cuales el gobernante dice, pues esto hay que hacerlo porque lo dice el interés general sin ninguna concreción y se hace y punto. Y no pasa nada porque no hay control, no hay contrapesos y pues se vive en el totalitarismo más absoluto. Pero en un estado democrático el interés general tiene varias características que además nos ayudan a darnos cuenta de si estamos realmente en presencia de un interés general democrático o de un interés general autoritario. La primera de estas características hace referencia a la concreción, a la precisión. ¿Por qué digo estas palabras? Porque el derecho administrativo, como ustedes saben o sabrán, si lo han explicado o lo van a tener en el futuro en los estudios de derecho, el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado. La forma en que la Constitución y sus valores se llevan a la realidad depende de la administración y también, en buena medida, por lo tanto, del derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo y la administración siempre están en un mundo de lo concreto, de lo puntualizado, de lo detallado. Ustedes saben, no sé en México, pero en Europa a veces cuando un delantero en un partido de fútbol no mete goles, dicen este hombre, o si es de femenino, esta mujer, no concreta, no materializa, no define. Bueno, pues en un interés general, en un Estado democrático tiene que ser concreto, materializado y definido. Y fíjense, cuando vean a las autoridades hablar por la televisión o en la radio, en la prensa escrita, de que el interés general es para arriba y para abajo, en términos generales, tengan cuidado. Requieren y reclamen que se concrete, porque cuando no se concreta es un cheque en blanco que el dirigente de turno usa para hacer muchas veces lo que le viene en gana, no lo que necesita la comunidad, no lo que necesitan los ciudadanos. Por lo tanto, primera característica de ese interés general en un Estado democrático es que debe ser preciso, concreto. También, en sentido contrario, porque en el pasado, en algunos países en Europa, hemos estado en estados policía, estados autoritarios, en los cuales existe una cláusula abstracta y abierta de intervención que permite al poder, pues eso, intervenir en la vida de los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba y sin ninguna justificación concreta. Y esto es propio del totalitarismo, del autoritarismo, no de la democracia. Segundo lugar, interés general, además de que es preciso, concreto, puntual, específico, detallado, el interés general tiene que estar siempre motivado, tiene que estar siempre justificado. Yo le digo a mis alumnos en el grado, miren, el derecho administrativo, como es derecho, justicia. Justicia material, que es, como decía los clásicos, la permanente y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. El derecho administrativo es derecho, pero la administración tiene que actuar, una buena administración, una mala administración no, pero una buena administración actúa con objetividad. Sirve con objetividad al interés general. Objetividad, ¿qué quiere decir? Que es una administración que motiva sus decisiones, que justifica sus decisiones, que razona. No es una administración que hace lo que le da la gana, caprichosa, arbitrista, arbitraria, no. Es una administración que tiene en sus ejercicio de sus poderes altas dosis, altos estándares de motivación. Esto que voy a decir ahora también vale para la situación de excepción y la situación de alarma que vivimos.
Cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es la obligación de justificar el ejercicio de los poderes. Porque también se aplica al Estado de Derecho, que no está en cuarentena de un estado de excepción. Esto quiero dejarlo también muy claro. No estamos en un estado donde vale todo, donde el poder puede hacer lo que quiera, porque hay emergencia, porque hay que contratar a toda velocidad, porque hay que proveer. No, no. Cosas hay que hacerlas bien hechas. También en el estado de excepción, también en el estado de alarma. Es más, mejor hechas cuando hay más poderes, porque hay más peligro y más tentación de hacerlo mal. La temperatura democrática de una administración se mide por la calidad con la que ésta motiva sus decisiones discrecionales. Claro, ustedes saben muy bien que el poder en la democracia no es del funcionario, no, el poder es del pueblo, es nuestro. Si no entendemos esto, no hemos entendido nada. El poder es nuestro, de los ciudadanos. Lo que pasa es que nosotros entregamos su gestión, porque los titulares seguimos siendo nosotros, los propietarios seguimos nosotros, entregamos su gestión y su administración temporalmente a los representantes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, para que ellos, todos, el presidente, los secretarios, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Poder Legislativo, para que ellos nos rindan cuentas a nosotros diariamente de cómo ejecutar el poder. Porque el poder no es de propiedad suya. Otra cosa es que, lamentablemente, en muchas partes del mundo, el que gobierna se cree que el poder es suyo y lo ejerce como si fuera su finca o su casa o si fuera de su propiedad. Pero esto es una mala administración y además es una derivación de que algo esencial en la democracia se ha pervertido. Cuando el poder no es de la gente, de los ciudadanos, sino que es de los políticos y los funcionarios, entonces estamos, si no ya en el autoritarismo, en la antesala del autoritarismo. El interés general tiene que ser concreto, argumentado. Luego tiene que estar, esto es muy importante también, y se aplica a un estado de emergencia, tiene que estar inescindiblemente, usemos una palabra más común, tiene que estar vinculado directamente a la protección, a la defensa y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona. ¿Por qué? Porque en un Estado de Derecho, la raíz de todos los poderes está en la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano, que no solamente es un concepto ético, filosófico, sino que es eminentemente jurídico, esa dignidad que todos tenemos, esa excelsa dignidad que nos caracteriza como seres humanos, es de tal calibre y de tal relieve jurídico que se yergue y se levanta omnipotente y todopoderosa frente a cualquier embate o intento del poder por derribarla, por laminarla. Eso es el fundamento del Estado de Derecho, la dignidad humana. Y por eso los gobernantes, los jueces y los legisladores, cuando cumplen con su tarea, tienen que estar siempre pensando en que esas normas, esas sentencias y esas decisiones deben estar dirigidas a defender la dignidad del ser humano, de todos y cada uno de los seres humanos que conforman un país. Y luego hay una cuarta característica de interés general que probablemente ahora sí que tenga que ser sacrificada en algún caso, que es la participación, porque seguramente pues no tenemos tiempo en una emergencia de tener una participación como si fuera en una situación de normalidad. Pero, ojo, concreto, argumentado y justificado y siempre y en todo caso para la protección, defensa de la dignidad humana. Otro punto que quisiera desarrollar también brevemente, porque cada uno de estos puntos podría ser objeto, como les decía, de una charla monográfica, de un seminario monográfico,
es el de la relación entre la administración y la ciencia. Y es un punto importante. Yo creo que en todos los países estamos viendo la interacción y la relación que se da entre el Poder Ejecutivo y los científicos, los comités científicos. Yo lamento tener que decirlo como español, pero en mi país en este momento además hay una polémica porque el actual gobierno no da a conocer la identidad de los miembros de su comité científico. Y esto es inadmisible e inaceptable. Porque si dicen que son tan brillantes y que son de tan gran nivel, ¿por qué no lo transmiten y para que todos lo sepamos? También dicen, no, es que no decimos quiénes son para que la gente no los presione. Seguramente para que unos pocos, los del gobierno, los presionen ellos y que los presionen bien, ¿verdad? La transparencia pasiva, que es el derecho a la información, es vital en la democracia. Y yo como español lamentablemente tengo que decir que en este punto, como otros muchos que no nos da tiempo ahora, pero en este punto se está cercenando la libertad de información, se está transgrediendo la libertad de información y cuando se levante el telón, que algún día se levantará, y veamos y enjuiciemos los jueces lo que ha pasado, pues habrá que responder y habrá que explicar, porque, insisto, las libertades básicas y los derechos fundamentales tienen que seguir rigiendo en un estado de excepción, o un estado de alarma. Bueno, esas relaciones entre la administración y la ciencia, los comités científicos, son relaciones muy importantes porque el gobierno no tiene por qué saber de medicina ni de virología, pero sí tiene que consultar a los que saben. Los que saben, esos comités, no deberían ser seleccionados por el gobierno, deben ser los que saben de verdad, las personas que tienen prestigio académico y científico y que todo el mundo en la ciencia sabe quiénes son. Porque también los gobiernos pueden tener la tentación de designar unilateralmente a los científicos de su gusto para que asientan a todas las pretensiones de ese gobierno y digan que sí, que tiene la base científica. Esto es un error gravísimo, gravísimo. Porque aquí de lo que se trata es de que se tomen las mejores medidas para la protección de los habitantes, para garantizar el derecho a la salud de las personas, para cortar con los contagios, para evitar que se propague la infección, para tener los mejores hospitales y las mejores unidades de cuidado intensivo para que puedan atender adecuadamente a nuestros enfermos. Todo lo demás, en este momento, es secundario. Lo importante y principal es que gobierno y oposición se dediquen a tirar todos del mismo carro para salvar vidas humanas, para que los médicos puedan trabajar con dignidad, con los mejores medios y para que se pueda detener esta pandemia. Y estamos viendo en muchas partes del mundo cómo en lugar de dedicar los mejores esfuerzos a esta tarea principal y fundante y fundamental, se dedican a la diatriba política, se dedican a perder el tiempo en consideraciones que ahora mismo están fuera de lugar. La buena administración. Este es un punto también que nos puede, que da mucho de sí, sobre todo en una época de pandemia. Porque me imagino que como yo, ustedes lo que quieren es tener una buena administración para situaciones difíciles, no para situaciones fáciles. Y claro, en una situación difícil, ¿qué queremos? Que el barco cuando parece que se va a pique, cuando el barco parece que los huracanes y que el vendaval lo mueve de un lado a otro, ¿qué queremos? Un capitán que ponga el timón a puerto seguro. No queremos un capitán que ponga el timón hacia la profundidad. Entonces, queremos una buena administración y eso es muy importante. Es muy importante para que en este momento el derecho a la salud se realice los mejores estándares profesionales. Y esto significa muchas cosas, no tenemos tiempo de abordarlas todas. Por ejemplo, significa que los médicos y el personal sanitario deben tener la mejor protección posible. Deben estar permanentemente haciendo test para saber si se han contagiado del COVID-19. Deben tener los mejores equipos para hacer bien su tarea.
son los últimos que se deben infectar, los sanitarios. Para eso hay que preservar esas medidas de seguridad. Luego, queremos una buena administración, sobre todo, para que atienda a las personas en situación de fragilidad y vulnerabilidad, que ahora son muchas. No sé en México, pero en España se calculan, no sé, varios millones, 3, 4 millones de personas que van a ir al desempleo, que trabajaban pues en la pequeña y mediana empresa y que ahora no puede abrir porque se ha quedado sin clientes y se ha quedado sin capacidad de desarrollo, y muchas de ellas no tienen cómo alimentar a la familia porque se han quedado materialmente en la calle. Bueno, aquí sí que una buena administración tiene que conformar un derecho vital, mínimo vital digno. Lógicamente, en este tiempo, o sea, esa cobertura financiera que va a dar el Estado a esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de gran fragilidad y gran dependencia, tiene que ser para que salgan de esa situación. O sea, las subvenciones, las ayudas públicas son para que la gente salga de la pobreza y pueda desarrollarse libremente y llegar a cotas mayores de progreso personal. No son las subvenciones para siempre. Todo lo contrario. Las subvenciones son muy importantes, pero para ayudar a la gente a que salga adelante, encuentre trabajo y pueda dignamente mantener y alimentar una familia. Porque perpetuar la pobreza y perpetuar la miseria es un atentado gravísimo a la dignidad humana. Buena administración también para el derecho a la educación. Estos días los profesores utilizamos estas metodologías para nuestra actividad académica, en la enseñanza básica, en la enseñanza universitaria, y tienen que estar bien estas herramientas, tienen que funcionar bien, tiene que haber un programa de clases, tiene que haber exámenes, tiene que haber tutorías, se están utilizando muy bien estas nuevas tecnologías para e-learning, para el aprendizaje y para la transmisión del conocimiento, y creo que es una oportunidad para que bueno, pues se consoliden y faciliten cuando haya dificultades de presencialidad que se pueda impartir la docencia. Otro tema es el urbanismo y la pandemia, el urbanismo, la ordenación de la ciudad, cómo hacer ciudades mejor habitables, donde realmente se tomen medidas que faciliten el combate a la infección, al virus. Aquí las administraciones tienen que jugar conjuntamente, la nacional, la de los estados, las locales, tienen que estar bien sincronizadas, bien integradas, cada una dedicada a las competencias que tiene. Otro punto que tampoco podemos desarrollar monográficamente, pero ya ha salido incoado antes, ¿no? La función en un estado de excepción de los controles. Controles muy importante que el poder sepa que hay control, pero control de verdad, no control nominal o control formal, porque si quien me controla a mí le he nombrado yo, ahí no hay control, no hay ningún control de ninguna manera. Yo a mis alumnos en la facultad muchas veces les digo, miren, en España tenemos muchos controles. Antes de tomar la decisión, durante la decisión, después de la decisión, económicos, financieros, presupuestarios, de calidad, de oportunidad, jurídicos, en fin, de muchísimos controles. O sea, tenemos muchos controles, pero no hay control. No hay control, ¿por qué? Porque quien controla no es independiente del controlado. Si yo sé que lo que haga me lo está mirando alguien dependiente al que le puedo decir, mira, apaga la luz, esto guárdalo, pues ahí no hay control ninguno. Ahí lo que hay es corrupción. Que insisto, la corrupción está demostrado que en épocas de excepción, de emergencia, se multiplica exponencialmente. ¿Por qué? Vamos al caso de los contratos públicos, las licitaciones públicas. Por una razón muy sencilla, porque como ahora se licita y se compran bienes y servicios públicos de forma urgente, porque no se puede cumplir con los trámites ordinarios por obvias razones que todos entendemos muy bien, pues resulta que hay países que han comprado test PCRs, de estos test que hay para saber si uno tiene o no la enfermedad, o sistemas de control de anticuerpos, o mascarillas, o
trajes especiales para los médicos, con unos sobrecostes bestiales. Bueno, pues eso hay que investigarlo. ¿Qué relación hay entre esos proveedores, quien ordena el gasto? Porque es evidente que además el mercado global en este momento es un mercado que está demostrando su fiereza. Es la selva. Y esto es un problema, porque deberíamos haber tenido unos mercados globales de este tipo de bienes y servicios sanitarios ordenados por una autoridad global. Y voy al último punto para ir rematando esta intervención, que se refiere a la globalización del derecho administrativo. La pandemia es global, lo vemos todos. El problema que tenemos es que, siendo global, los sistemas jurídicos no son globales, cada uno tenemos nuestro sistema en nuestro país. La cooperación internacional tampoco es que ha sido muy boyante. La ordenación de los mercados de bienes y servicios sanitarios tampoco. Entonces, ahora mismo, si algo está convocándonos al derecho administrativo, el COVID o la COVID-19, es a la necesidad de globalizar el derecho administrativo. Porque los contratos, es una categoría jurídica que es igual en México, en España, en Suiza, en Australia, es lo mismo. Y las compras públicas se rigen por los mismos principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, etc. ¿Por qué no hemos tenido, es muy fácil decirlo ahora, claro, desde el inicio de la crisis, un mercado global al que se diera, por ejemplo, preferencia a los países con menos condiciones de poder adquirir y con más necesidad, porque países menos desarrollados, esos bienes y servicios sanitarios? ¿Por qué no había una autoridad mundial, global? Porque la OMS, con todos mis respetos, pues es una organización que además está cuestionada en este momento, como fue cuestionada cuando la gripe A, incluso se demostró entonces que hubo miembros de consejos consultivos ligados a ciertos laboratorios, y eso se demostró, está ahí para quien lo quiera ver. Entonces, necesitamos una autoridad global sanitaria con poderes reales, no solamente recomendación, poderes reales. Necesitamos una constitución global real. Necesitamos poderes judiciales globales reales, porque si no, ¿cuál es el problema del derecho administrativo global? Pues que está montado y basado sobre la racionalidad técnica y sobre el expertise de los presuntamente mejores conocedores de esas materias. Y esto es muy importante porque en un Estado de Derecho, en una democracia mundial, que es lo que deberíamos disponer, lo que deberíamos tener, y no tenemos, también hay que hacer un análisis al interior de nuestros países, porque se nos llena la boca cuando hablamos de democracia y, sin embargo, muchas veces tenemos democracias formales, no democracias reales, sino democracias formales, en las que, a través del positivismo formalista y a través de la sublimación y de la idealización de la forma, nos olvidamos de los valores. Entonces, las democracias son procedimientos, nada más y nada menos, pero no hay valores. Y claro, procedimientos que son muy útiles al que gobierna porque se desgaja de los valores, del pluralismo, de la libertad. Fíjense en estos días los atentados que está habiendo a la libertad de información y el Poder Ejecutivo en muchos países dedicado al control de las informaciones que llaman falsas. Información falsa tendrá que decirlo un juez independiente si es falsa o no, pero un Poder Ejecutivo o un medio privado de comunicación no es quien para perseguir a nadie. Si tiene dudas, lo pone en conocimiento de un juez y el juez, sin embargo, estamos viendo en unos países más que en otros, como de repente a través de la red aparecen los partidos políticos acompañados de miles y decenas de miles de trollers de estos que de repente atacan a una persona crítica o defienden una posición indefendible en el más absoluto anonimato porque no se da la cara. En fin, yo no quiero ser
pesimista porque no lo soy. Y porque ya voy a terminar y quiero terminar con una reflexión optimista y esperanzadora. Porque vamos a aprender muchas cosas de lo que está pasando. Pero la más importante es que la democracia y el Estado de Derecho depende de nosotros. No podemos entregar nuestras libertades al poder. No podemos ceder los espacios de libertad. Tenemos que entrenarnos en el civismo también en este momento, porque va a depender de cada uno de nosotros que salgamos con una democracia más robusta, y también va a depender de nosotros que la libertad, que vale la pena conquistarla todos los días, sea una realidad. Por eso, el Estado de Derecho no está en cuarentena, el Estado de Derecho está más vivo que nunca, y nosotros los ciudadanos tenemos una función muy importante en todo esto. Una función de observar, de ver lo que pasa, de analizar lo que pasa, y los juristas, o los que están estudiando para ser juristas o para ser administradores, pues tienen que darse cuenta que la administración es una institución de servicio objetivo al interés general, de servicio a la sociedad, a la comunidad, no de servicio a los gobernantes, ni al partido político, no. Y ese servicio tiene que hacerse de forma objetiva, es decir, racionalizada, argumentada, justificada, porque si el servicio es subjetivo a uno mismo para enriquecerse, estamos regresando al poder absoluto, al monarca absoluto, a eso que decían en Francia Luis XIV, el Estado soy yo, eso se ha terminado. O nosotros creemos que se ha terminado, pero a veces, cuando hay situaciones de emergencia o de excepción, estos hábitos autoritarios vuelven porque tienen mucha fuerza, porque el poder siempre en la historia de la humanidad lo demuestra, tiende a escapar del control. Y ahora mismo mucho más. Por eso también en estos tiempos, y era el último punto que tenía la responsabilidad, quien ocasiona un daño a otro, por acción o omisión, está obligado a repararlo. Y los excesos que ha podido ver o que se puedan producir en este tiempo de excepción por parte del poder, pues tendrán que ser resarcidos. Y habrá que dar cuentas de por qué con la información que se tenía tal día no se tomaron medidas drásticas, o por qué con la información que se tiene la prevención se realizó de esta manera, o por qué estas contrataciones no son transparentes y no se dice quién se adjudica los contratos. De todo esto hay que dar cuenta porque, insisto, la lucha por el derecho y la lucha por la democracia es permanente. Y ahora más importante que nunca en una situación de emergencia, en la que efectivamente el poder tiende a actuar con toda su potencia y los ciudadanos tenemos que preservar y ejercer cotidianamente nuestra libertad, porque el derecho administrativo, termino con esta frase, es el derecho del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos. Espero que en estos 45 minutos creo que ha durado esta sesión, pues haya tenido la oportunidad de ayudarles, de plantearles problemas, de interrogantes y en fin, que se den cuenta de que la libertad y el Estado de Derecho están en juego. Excelente exposición, muchísimas gracias por la misma y procedemos a la ronda de preguntas y para respetar el tiempo designado para este congreso nos limitaremos a exponer algunas de ellas. La primera, doctor, que nos hacen es la siguiente. ¿Bajo qué acciones legales concretas se puede defender la libertad religiosa? Pues en algunos países las iglesias se han cerrado completamente y no hay razón para ello, pues en lo general se han prohibido las reuniones. Bueno, efectivamente, en cada país hay que analizar las normas que se han dictado en esta materia, pero con independencia de lo que digan las normas, las libertades no se suspenden. Otra cosa es que efectivamente se pueda prohibir que haya celebraciones litúrgicas masivas. Esto es evidente que en un momento como el actual es una imprudencia temeraria que no se puede tolerar. Ahora, que las iglesias estén abiertas y que haya alguna persona
en la puerta, controlando que el número sea que la gente entre con mascarillas, que entre con guantes, que se cumplan las distancias. A mí eso me parece que es muy importante, porque no se puede, de ninguna de las maneras se puede evitar e impedir que la gente deje de ejercer su libertad religiosa y que los distintos cultos puedan celebrar sus expresiones litúrgicas como tengan por conveniente, dentro, insisto, dentro del régimen jurídico que en este momento es el que corresponde con una situación de emergencia, que no es lo mismo que situación ordinaria, donde uno va a una misa a lo mejor y hay mucha gente y no pasa nada porque no hay contagios o no hay una enfermedad contagiosa. O sea que yo creo que con independencia de lo que digan las normas, el principio es el de máxima publicidad, iba a decir, tanta intervención como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. No tanta libertad como sea imprescindible y tanta intervención como sea posible, porque entonces están en juego las libertades. Las libertades hay que respetarlas. Otra cosa es que el virus que tuviéramos es un virus que salir a la calle y ya la gente cae muerta, ¿no? Bueno, pero no es. Es un virus distinto que con protección se puede superar y con unas distancias, según lo que dicen los virólogos. Pero creo que los alemanes esto lo han resuelto con la libertad de manifestación. Claro que Alemania no es lo mismo que España, o que no es lo mismo que Suiza, o que no sé, Estados Unidos, o que Latinoamérica, no es lo mismo, pero la libertad sí es la misma de las personas. Y creo que con sentido común, con prudencia y tomando las disposiciones necesarias para evitar los contagios, las iglesias, a mi juicio, no deberían estar cerradas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿usted considera que durante esta epidemia las acciones por parte de la autoridad han sido proporcionales en España y han respondido al interés general, dejando de lado la discrecionalidad de la autoridad? Bueno, para hacer un análisis y un juicio sobre esta pregunta, pues habría que saber cuáles han sido ese tipo de acciones que se han producido, pero con independencia de ello, yo tengo que decir una cosa, que la potestad sancionadora, es decir, la capacidad de poner multas de las autoridades a los ciudadanos, tiene que ser de acuerdo con el principio de legalidad, con el principio de tipicidad, del favor libertatis, de proporcionalidad, de la presunción de inocencia. Es decir, que no estamos en un estado policía en el cual se puede detener a cualquiera en cualquier momento sin explicar las razones de la detención o de la imposición de la multa. Y esto yo no sé, sé que estadísticamente se han puesto muchas multas y ha habido muchas detenciones. Y quiero pensar, porque no se han puesto en mi conocimiento, ¿no? Las multas, quiero pensar que se hacen ordinariamente bien. Pero creo que los policías deben tener instrucciones muy precisas y muy concretas para que efectivamente se cumplan las normas y el derecho. Porque no sé si era verdad o no, pero el tema de la libertad religiosa, de una semana se dijo que en una iglesia de una provincia determinada en España, la policía no dejaba entrar a alguna gente. Bueno, si uno lee la norma del decreto ley, se dice que o sea, no está prohibida la libertad religiosa, no está prohibida. Y lo que no está prohibido está permitido. Entonces, hay que saber interpretar las normas y hay que saber pues, cómo se aplica el derecho. Y bueno, otra cosa, insisto, es que uno vaya a una iglesia y haya 2.000 personas, unos a los de otros. Eso no puede ser, eso no puede ser. Pero a lo mejor si hay 20 o hay 40 y con unas distancias de 2 metros y todos con su buena mascarilla, con sus guantes y bueno, pues y lógicamente personas que estén sanas, ¿no? Porque también otra cuestión que se plantea, que aquí no hemos sacado, es el de los datos personales, ¿no? Los sistemas de geolocalización y la protección de datos personales. A mí no me parece mal que en ciertos establecimientos haya una forma automática de controlar, por ejemplo, la temperatura de las personas. Porque si entra una persona en un establecimiento que tiene 38, 39, oye, mira, esa señora que vaya a la cama, ¿no? Que se vaya
No, pero insisto, en una situación como la que estamos, que hay limitaciones a las libertades, como es lógico, y restricciones nunca se lesionan en su contenido básico, con sentido de la medida y proporcionalidad se pueden facilitar que se realicen. Muchas gracias. Ya una pregunta que nos hacen es, ¿de qué manera considera usted que podamos prepararnos para una pandemia como estas en el futuro por parte de la administración pública? Bueno, es una buena pregunta. Yo espero que aprendamos de lo que ha pasado, espero que aprendamos de lo que ha pasado y que una forma de aprender es tomarnos más en serio la prevención, ¿verdad? Que tengamos en nuestras administraciones públicas, no solamente en la sanidad, sino en la educación, en cuestiones climáticas, en la pesca, en la industria, en la ganadería, comités especializados de prevención de riesgos que estén analizando con tiempo y detectando con alertas remotas los posibles riesgos que pueda haber para que no se consumen, ¿verdad? Porque como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Si tenemos buenas administraciones, también con participación empresarial y ciudadana, porque esto no es un tema solamente público, es un tema social, la prevención, y todos tenemos que aportar. Y si somos capaces de articular administraciones de prevención, esto no pasará. O no pasará en esta dimensión. Y también otra moraleja, tenemos que invertir más y mejor en sanidad y en educación y otros servicios públicos esenciales, porque también se ha demostrado, por ejemplo, en algunos países en los momentos de más contagios y de más fallecimientos, que a lo mejor no hemos tenido las camas imprescindibles en las unidades de cuidados intensivos para atender la situación. Y esto es muy importante también. O sea, prevenir y a partir de tomarlo la función de prevención en serio y luego, como hacen los alemanes. Los alemanes vienen haciendo simulacros de pandemias. Vamos, y creo que habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que ver que esos planes de contingencia para simulacros o para luchar contra la pandemia, pues no se produzcan solamente cuando viene, sino hay que estar entrenados en la prevención. Yo el mensaje creo que es hay que estar entrenados en la prevención. Muchas gracias. Damos gracias al maestro Óscar Lugo Cerrato por permitir desarrollar este tipo de eventos que nos ayudan a fortalecer nuestra área del conocimiento y a compartir los criterios en este momento de la problemática que estamos viviendo en todo el mundo, que nos deja vislumbrar diferentes parámetros cómo se ha enfrentado esta emergencia. Así también damos nuestro agradecimiento al doctor Jaime Rodríguez Arana por compartir su conocimiento dentro de esta área y darnos un espacio en su agenda para poderlo escuchar. Agradezco a todo el equipo del cuerpo académico por formar parte dentro de esta organización y a todos ustedes por dejar llevar a cabo este evento que nos enriquece y satisface para seguir buscando soluciones a la problemática que se nos presenta. Les recordamos que dentro de la página de Facebook, que aparece bajo el nombre de Administración Pública y Derecho Financiero, se encuentran las ligas para entrar a las siguientes conferencias dentro de este congreso virtual. La siguiente será el próximo viernes 15 de mayo a las 11 de la mañana de la Ciudad de México. Muchas gracias y sin más por el momento, damos concluido esta mesa del Congreso. Muchísimas gracias a todos.